que mí, Sara Borovska. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso, démosle un fuerte aplauso. Ella trabaja junto con nosotros en el ministerio en Polonia y ella trabaja en la parte también administrativa, es la asistente de nosotros, nos ayuda en todo, you're helping us in everything. y ella también dirige un grupo y es una bendición el tenerle aquí. Recibámosle con un fuertísimo aplauso una vez más. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bueno. Thank you so much for my pastors, for Pastor Sarah and Pastor Jacob, and also for Pastor Lenin and Pastor Emma, that I can be here. Quiero agradecer a mis pastores, Pastor Jacob, Pastor Sarah y también al Pastor Lenin de que puedo estar en este lugar. That I can share a little bit of my heart. Que pueda compartir un poquito de mi corazón. Of course, you can sit. Por favor, tomen su asiento. So, I was born in a Christian family. Yo nací en una familia cristiana. And when I was 9, y cuando yo tuve 9 años, I decided to be baptized in the water. Yo decidí que me quería bautizar en el agua. So that was like the beginning of my life with God. Y ese fue el inicio de mi vida con Dios. And no matter if I was 9, y no importaba si solamente tenía 9 años, I know that it was my decision. Y sabía que esa era mi decisión personal. That changed my life. Y esa decisión cambió mi vida. And from that moment I started to live with God. Y desde ese momento yo comencé a vivir con Dios. And when I was 17, cuando yo tenía 17 años, Pastor Jacob for the first time came to my home church. El Pastor Jacob fue por primera vez a la iglesia del pueblo donde yo vivía. And during that meeting, God put a dream in my heart. Y durante esa reunión Dios puso un sueño en mi corazón. That someday, somehow, que algún día, de alguna manera, I will be serving in their ministry. Yo iba a estar sirviendo en el ministerio que ellos tenían. In the ministry of Pastor Jacob and Pastor Sarah. En el ministerio del Pastor Jacob y de la Pastora Sara. It was 2017. Y fue en el 2017. So, as probably some of you remember, y como ustedes, si alguno de ustedes se acuerda, it was the moment when Pastor Sarah and Pastor Jacob was living in the hometown of Pastor Jacob. Y en el 2017, los pastores, ellos vivían en el pueblo donde nació el Pastor Jacob. Were traveling around the world. Ellos estaban viajando alrededor del mundo, preaching the gospel, predicando el evangelio, and also like rewiring our hearts for Jesus. Y también estaban avivando nuestro corazón para Jesús. And about the dream. Y hubo un sueño. I knew that it will not happen just right now when I was 17. Y sabía de que ese sueño no se iba a cumplir todavía cuando yo estaba en mi lugar, en mi pueblo, cuando tenía 17. That I will have to wait a little bit. Tenía que esperar un poquito más. And when I was 22, pero cuando yo tuve 22 años, when already Pastor Jacob and Pastor Sarah established the church in our capital, cuando ya el Pastor Jacob y la Pastora Sara establecieron la iglesia en la capital, after 5 years of dreaming, después de 5 años soñando que iba a servir and waiting, y esperando, God opened the door that I could move to Warsaw, to North Church. Dios abrió las puertas para que yo pudiera cambiarme a vivir a otra ciudad, a la ciudad de Warsaw, de Varsovia, y servir en la iglesia. And it was over my dreams. Y eso fue algo que superó mis sueños. A couple of months after I moved, después de 2 meses de que yo me moví, me cambié a vivir a Varsovia, Pastor Jacob and Pastor Sarah asked if I could be their assistant. 2 meses después, el Pastor Jacob y la Pastora Sara me preguntaron si es que podía trabajar como a su asistente. And since then, it's been 3 years. Y desde ese momento ya han sido 3 años. I'm just living the life over my dreams. Y estoy viviendo una vida que supera los sueños que yo tuve.
And I know that if God could work that way in my life, Y yo sé que si Dios pudo hacer eso y trabajar de esa manera en mi vida, He can work also that way in your life. Dios también puede trabajar de esa manera en tu propia vida. And I want to encourage you to live by the dreams of God, Y yo quiero animarte a que tú puedas vivir a través de los sueños de Dios. because His dreams and His plans are bigger and better than ours. Porque sus sueños y sus planes son mucho más grandes de los que nosotros podemos tener. And for the couple of years that I'm in the church, Por un par de años que yo estoy en la iglesia, there are some things that God put in my life, in my heart. hace un par de años que Dios puso algo profundo en mi corazón. And I want to share a little bit what I've been through these years. Y quiero compartirte lo que he aprendido durante estos 2 años de caminar profundo con Dios. And the biggest battle La batalla más grande is here in our minds. está aquí en nuestra mente. In our minds we have thoughts. Y en nuestra mente, ¿qué tenemos? Pensamientos. And in our minds we have 3 types of thoughts. Y en nuestra mente tenemos 3 tipos de pensamientos. There are thoughts that are from us. Hay pensamientos que vienen de nosotros mismos. There are thoughts that are from God. Hay pensamientos que vienen de parte de Dios. And there are thoughts that are from the evil. Y hay pensamientos también que vienen del enemigo. And I want to focus a little bit of the third sector. Y quiero enfocarme un poquito más en el último sector que les estaba mencionando. Because if I can control your thoughts, Porque si esto puede controlar tus pensamientos, I can control your decisions. puede controlar también tus decisiones. If I can control your decisions, Pero si puedo controlar tus decisiones, I can control your actions. voy a controlar también tus acciones. So about this sentence, Y sobre esta última parte que les alcancé a decir, I know that the thoughts that are in our minds yo sé que los pensamientos que están aquí en tu mente are really important. son muy importantes. And it's our job Y es nuestro trabajo to think godly. de pensar de una manera como Dios quiere que pensemos. Because in our minds there will be so many thoughts Porque en nuestra mente van a llegar muchísimos pensamientos from so many sources. de muchísimas fuentes. And I want to read you one verse Y quiero leerte un versículo from Matthew 5:27-28. de Mateo 5, 27 y 28. You have heard the commandment that says, Ustedes han oído el mandamiento que dice, you must not commit adultery. no cometerás adulterio. But I say, anyone who ever looks at woman with lust has already committed adultery with her in his heart. Pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. And from that verse, I really know that what is happening in our minds and in our hearts, it's really important. Y desde este verso yo puedo entender claramente lo que pensamos aquí en nuestra mente y lo que tenemos aquí en nuestro corazón es realmente importante. And I want to read with you other verse Y quiero leer también contigo otro verso from 2 Corinthians 10:5. de 2 de Corintios 10:5. We are taking every thought captive and teach them to obey the Christ. Y tomamos cautivo todo pensamiento y enseñamos a nuestros pensamientos a obedecer a Cristo. And this verse teaches me that I have the power over my thoughts. Y este verso me enseña que yo soy el que tengo poder sobre mis pensamientos. I can say stop Yo puedo decir, detente, para. to some bad thoughts that are coming into my mind. A estos pensamientos negativos, malos que están invadiendo mi mente. For example, some bad thought about your brother or sister in the Christ. Por ejemplo, si has tenido alguna batalla con pensamientos en contra de algún hermano o hermana en Cristo, Maybe someone did something bad to you. quizás alguien que hizo algo que te lastimó, Someone hurt you. algo que te hirió. Or maybe you did a mistake and now you are overthinking that mistake and punishing you in your mind. O quizás tú has cometido un error y ahora estás repensando todo eso que hiciste y te estás culpando totalmente de lo que pasó. And the authority
is on our side. Pero la autoridad Dios nos ha dado y está de nuestro lado. You can stay in the authority of God and say stop to these thoughts. Tú puedes pararte en la autoridad que Dios te ha dado y decir estos pensamientos, paren. To not overthink it. Para que eso no se repiense y repiense en tu mente. Because the biggest fight, the biggest battle is happening in our minds. Porque nuestra más grande batalla sucede aquí en nuestra mente. And what I do with this type of thoughts, ¿Y qué es lo que yo hago con este tipo de pensamientos que a veces vienen? first I noticed that something bad is happening in my mind. Primeramente reconozco que vienen ese tipo de pensamientos a mi mente. Maybe it's just a small thought that, oh, I did bad at something. Y quizás venga un pequeño pensamiento, algo que sea tan pequeño que, ay, yo hice esto y un ataque en tu mente. But this type of thoughts are not from God. Pero ese tipo de pensamientos no son de parte de Dios. And He wants us to think godly. Y Dios quiere que pensemos de la manera en la que Él piensa. The God wants us to produce the fruits of the Holy Spirit. Y Dios quiere que nosotros produzcamos los frutos del Espíritu Santo. As love, joy, peace. Como amor, gozo, paz. And you know from yesterday's session that Pastor Leszek said, Ustedes escucharon ayer la prédica de anoche, el pastor Leszek, él estuvo diciendo los frutos, about the other fruits. sobre todos los frutos. And so the first thing I noticed the thought. Entonces lo primero que puedes hacer tú, y yo lo hago, es identificar ese pensamiento, lo noto qué está sucediendo. The second thing is to stop this thought. Lo segundo que tienes que hacer es detener, poner un stop a este pensamiento. So stop overthinking. Entonces poner un stop para repensar lo negativo, lo malo que estás pensando. Then what I do is apologize to the Holy Spirit for that thought. Lo tercero es yo le pido perdón al Espíritu Santo por haber tenido ese pensamiento. Then I proclaim the verse, I'm taking every thought captive and teach them to obey the Christ. Y luego lo que yo hago es lo que dice la palabra, que tomo ese pensamiento cautivo y lo pongo cautivo en la obediencia a Cristo. And at the end, I stay in the authority of God that is in my life. Y luego yo me paro en la autoridad que Dios me ha dado, que ha dado a mi vida. And I proclaim God's thoughts in my mind. Y proclamo los pensamientos de Dios aquí en mi mente. Amen? Is that helpful? ¿Eso te ayuda? ¿Te va a ayudar a ti? Oh, really great to hear. Eso es muy bueno de escucharles un poquito a ustedes. So now I want to talk a little bit about the second thing that God put in my heart. Y quiero hablar también de la segunda cosa que Dios puso en mi corazón para compartirte hoy. It's about the Greek word dioko. Es la segunda palabra que significa, una palabra en griego que significa dioko. And Hebrew word selah. Y otra palabra hebrea que se llama selah. And I want to read with you the verse from Philippians 3:14. Y quiero leer contigo el versículo de Filipenses 3:14. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God through Jesus Christ is calling us. Prosigo hasta la meta de la carrera al premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Jesucristo. And Paul is writing here that we on earth, as a parapidemos, that Pastor Jacob said on Thursday. Y aquí lo que nos está diciendo Pablo, que aquí nosotros, aquí en esta tierra, en este parapidemos, que es lo que el pastor Jacob estaba diciendo el día jueves, As a parapidemos, we are visitors on this earth. que así somos visitantes, parapidemos en esta tierra, somos peregrinos en esta tierra. And here on this earth, we are running for the prize. Pero en esta tierra es que corremos para alcanzar el premio. That it's connected with fulfilling God's desires and dreams and plans in our lives. Y está conectado con completar los planes, los diseños, lo que Dios planeó para nuestras vidas. And the word press on, the first word from the verse, Y la primera palabra de este verso is the Greek word dioko. es la palabra dioko.
It's to keep going forward with determination, Significa el continuar yendo hacia adelante con determinación. to work toward a clean goal in order to win the prize. Para aclarar el camino para alcanzar un premio. So simply, the word of dioko Entonces simplemente la palabra dioko is to live with fire for Jesus, significa el vivir con un fuego en tu corazón por Jesús, to fulfill God's desires and plans for our life. para cumplir los planes y los deseos de Dios en tu propia vida. And I have a question for you. Y yo quiero hoy hacerte una pregunta. On this earth, are we running a sprint or marathon? En esta tierra estamos corriendo. We're running? Sprint or marathon? Sprint, so really fast and short, or marathon long? Okay. So, en esta tierra nosotros estamos corriendo como una carrera corta que es rapidísima o una maratón que es más larga. What do you think? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Larga o corta? So marathon, I think, right? Sí, maratón, ¿no es cierto? See? ¿Sí? ¿Sí? Okay. So ideally, we have around 100 years on this earth. Y podríamos decir que tenemos en esta tierra quizás los que más 100 años sobre esta tierra. And during these years, Y durante este tiempo we should live in good condition, deberíamos de vivir en buena condición, taking care of our body and soul. teniendo cuidado de nuestra mente y también de nuestra alma. So here I want to introduce you the second word, selah. Y aquí quiero presentarte esta palabra de la palabra de Dios, Selah. So selah is an invitation to rest. Y esa palabra significa y es una invitación a un descanso. Rest in His protection and strength. Descansar en su protección y también en su fortaleza, en la fortaleza de Dios. Selah is a pause, Y Selah significa hacer una pausa, a moment of rest, un momento de descanso. when we can contemplate on Him. When we can contemplate on Him, so be in Cuando- His presence. Cuando podemos contemplarle, cuando podemos mirarle y estar realmente en su presencia. So it's time of pause, Entonces, este tiempo Selah es un tiempo de pausa, of rest, pero un tiempo de descanso. when we can take care of our body and soul. Cuando podemos tener cuidado de nuestra alma y también de nuestro cuerpo. Because we are the spirit, Porque somos espíritu God gave us the body and the soul. y Dios nos ha dado somos espíritu, tenemos un cuerpo y también tenemos nuestra alma. So we have to care also in the godly way of it. Entonces tenemos que cuidar también de nuestro cuerpo y de nuestra alma de una manera correcta, guiada por Dios. So for the few time, like from some time ago, Entonces, hace un tiempo atrás, I'm uncovering the truth of living at the same time in the word dioko and in the word selah. he decidido el poder vivir de esta manera, en estas dos palabras, en la palabra dioko, que es avanzar, y también en la palabra selah, que es descansar. Because God created us to fight for His kingdom. Porque eso me ayuda a mí para vivir una vida que lucha por el reino de Dios, que adelante el reino de Dios. On this earth, En esta tierra. yes? Amén. As an Ecuadorian, we have to fight for Ecuador to shall be saved. Y tú como ecuatoriano tienes que luchar por Ecuador para que Ecuador sea salvo. Haya gente salva en Ecuador. Amen? Amén. And also, as I said to you earlier, Y como también les dije antes, we are going to live a little bit longer than 2 or 3 years. y vamos a vivir, como les decía, nuestra vida va a ser mucho más que 2 o 3 años más. So from the authority of like living in the dioko, Entonces Dios te da esa autoridad para vivir en dioko, en avanzada, we can also live in the selah. pero al mismo tiempo vivir en selah. So live for fire for Jesus, Entonces viviendo con fuego por Jesús, and at the same time taking care of our body and soul. pero al mismo tiempo teniendo y cuidando tu alma y tu cuerpo físico. Because this is
the way that we should live. porque esa es la manera en la que deberíamos de vivir. And as a born again, Y como alguien que conoce de Jesús, que ha nacido de nuevo, your life is no longer yours. tu vida ya no te pertenece a ti mismo. Because in the moment that you gave your life to Jesus, Porque en el momento en el que tú le entregaste tu vida a Cristo, you actually gave your life to Jesus. tú en realidad le entregaste tu vida a Jesús. So from that moment, Entonces, desde ese mismo momento, that Jesus is on the throne of your life. Jesús viene a estar en el trono de tu vida. So from what I said, Entonces, de lo que esto que les estoy diciendo, I encourage you to really live with life for Jesus. yo quiero animarles realmente a vivir una vida para Jesucristo, To fight the battle in your mind, para luchar la batalla aquí en tu mente and also to live on fire for Jesus y también para vivir con fuego por Jesús and care of your body and soul. y tener cuidado de tu cuerpo, pero también de tu alma. Thank you so much. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Sara por lo que ella compartió con nosotros. Podemos darle un fuerte aplauso una vez más. Es muy importante que nosotros miremos eso que ella nos dijo, de que una cosa es vivir con Dioco, que es el avanzar, el no quedarnos para atrás, el no vivir una vida solamente como viene la vida, sino que vivir esta vida con determinación y visión hacia el futuro. Y eso es algo que muchas veces el enemigo quiere robarnos. El enemigo quiere que vivamos de una manera conformista. El enemigo quiere que vivamos de una manera en la que somos solamente resultado de las situaciones en las que estamos sumergidos. Por ejemplo, vienen problemas a tu casa, vienen problemas a tu vida, tienes problemas con tus hijos, tienes problemas en el trabajo, en el colegio o en donde tú estás. Y lo que haces es dejas que todas esas circunstancias te llenen de preocupación, te llenen de ansiedad, conquisten tu mente y lo que haces es que comienzas a sobrevivir. Dios nunca nos creó para que vivamos una vida que sobreviva. Dígale a la persona que está a su lado, no sobrevivas. Vive. No sobrevivas. Vive. Ahora una vez más, dígale, no tenga vergüenza, dígale, no sobrevivas. Vive. Porque la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, Él nos dio la libertad y la compró en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer? Lo que precisamente Sara nos decía. El enemigo quiere poner pensamientos en nuestra mente que ataquen y que pongan un límite a la manera en la que nosotros tenemos el llamado a vivir con libertad. Entonces somos nosotros los que somos llamados a vivir en la libertad de Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Lo que dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estén sujetos al yugo de esclavitud otra vez. Estad pues firmes en la libertad que Cristo te ha dado. Y el entender eso, el que tienes que vivir en estas dos dimensiones como cristiano, en la dimensión de Dioco, que es el avanzar, el conquistar, en la dimensión de Dioco, que significa servir, el que significa visionar, que significa dar pasos hacia adelante, pero a la misma vez que caminas en Dioco, caminas de avanzada, también caminas en descanso, caminas en entender que Él es el que tiene el control, de que el Señor tiene el control. Y eso es lo que Jesús nos llama a vivir, una vida que vivimos en esta tierra, pero una vida que vivimos en la dimensión espiritual. Entonces, como cristianos tenemos que aprender a vivir, que estamos en este mundo, pero ¿qué? No somos de este mundo. ¿Y qué significa eso?
que como no somos de este mundo, entonces no nos vamos a involucrar en las cosas que tenemos que vivir aquí en esta tierra. Un ejemplo muy claro es la vida de Daniel, que Daniel tuvo que ser llevado a Babilonia, pero en Babilonia él decidió glorificar a su Dios. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y es el entender que la perspectiva de Dios es que durante esta vida en la tierra, Él quiere que nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro corazón estén redireccionados en la dirección divina y no en la dirección que la tierra y este mundo y los sistemas de este mundo nos dan. Entonces, el enemigo, ¿qué es lo que hace? Lo que Sara nos decía, el enemigo pone pensamientos en nuestra vida. También utiliza cosas de nuestra herencia para atarnos, porque el enemigo lo que más quiere es ver cristianos atados. Un cristiano atado es un cristiano que no conquista. Un cristiano atado es un cristiano que no hay fruto en su vida. Un cristiano atado es un cristiano que tiene siempre los mismos problemas. Un cristiano atado es un cristiano que no puede avanzar. Un cristiano atado es un cristiano que no puede bendecir a otros. Y esas ataduras no son ataduras físicas. Nadie te está poniendo unas cadenas, nadie te está amarrando los pies. Y tú puedes así decir, sí, soy libre y cantar para Jesús. Pero nunca va a haber un impacto porque en tu vida no hay la verdadera libertad que viene de Dios. Entonces lo que el enemigo hace y la palabra de Dios nos dice que tengamos bien en cuenta cuáles son los planes del enemigo. Que entendamos que Él vino para matar, hurtar y destruir. Y ese es su plan, esa es su estrategia, ese es ese diseño que Él ha planeado en contra de los hijos de Dios. Ahora, nosotros como hijos sabios tenemos que aprender a vivir y a identificar qué tipo de pensamientos, qué tipo de cosas están infiltrándose en nuestra mente, que están siendo pensamientos que luego nos mantienen cautivos. Pensamientos que luego nos direccionan en nuestra manera de actuar. Pensamientos que se pueden convertir en fortalezas. Y eso es lo que es una fortaleza. Son patrones en nuestra vida que están arraigados en nuestros pensamientos, que son creencias, son comportamientos que ejercen control sobre nuestra vida y se resisten al cambio. Ahora, ¿por qué hay tanta gente que dice pero yo sí quiero cambiar? Yo sí quiero cambiar. Yo sí quiero que Dios obre en mi vida y no sucede nada? ¿Por qué? Porque hay personas que luchan todo el tiempo y parece que no hay victoria. Y la lucha es de años y de años y de años. Porque hay pensamientos que se han convertido en fortalezas. Un pensamiento de la palabra de Dios dice, toma ese pensamiento y llévale cautivo a la obediencia a Cristo. Pero con una fortaleza no la puedes tomar cautiva. ¿Qué era una fortaleza en la antigüedad? Una fortaleza era lo que rodeaba a una ciudad en el tiempo romano. Una fortaleza eran unas estructuras enormes hechas de roca, de piedra, que protegían la ciudad y que nadie entraba, nadie salía. Y eso es lo que hace las fortalezas mentales en tu vida. Nada entra, por más palabra de Dios que quiera entrar, no entra. Por más que quiera salir de tu vida, adicciones y pensamientos no salen. ¿Por qué? Porque hay allí una fortaleza. ¿Te has encontrado con ese tipo de personas que muchas veces les dices y dicen sí, de verdad, sí es verdad, tengo que cambiar, pero luego ves y no sucede nada? Fortalezas que van más allá de lo que simplemente nuestra decisión. Van más allá de nuestras decisiones y son cosas que nos tienen encarcelados y atados. No entra la palabra. Sabes que tienes que vivir en libertad, sabes que tienes que perdonar, pero esa fortaleza está allí y no se rompe. Hay una fortaleza.
Una fortaleza son esos patrones arraigados de pensamientos, creencias, comportamientos que ejercen control sobre tu vida y se resisten al cambio. Y es cualquier cosa que se levante en contra del conocimiento de Dios. Todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios se convierte en una fortaleza en tu vida. No solamente es un simple pensamiento, sino un pensamiento al que le has abierto una puerta. Y a esa puerta has cruzado por esa puerta y has alimentado ese pensamiento. Y comienzas a construir una fortaleza. Y ahora, ¿cómo esas fortalezas se levantan? Quiero leer con ustedes lo que dice en 2 de Corintios 10, 3 al 5. Que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son... No vinieron desayunando. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el cafecito? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino para la destrucción de ¿qué? Derribando y toda que se levanta en contra de ¿qué? Y llevamos cautivo todo pensamiento a la... Ahora no sé si ustedes pueden ver bien en este versículo, la primera parte dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dígale al que está a su lado, tú también eres carne y huesos. Algunos más carne que huesos. Tú también estás en la carne, andamos en este cuerpo físico. ¿Sí o no? Algunos más en el espíritu. Pero no militamos según la carne. Significa que hay cosas que nunca vas a vencer de la manera humana. Y esto dice la palabra de Dios. Hay pensamientos, hay comportamientos en tu vida, hay hábitos, hay maneras en las que vives, que piensas, que nunca serán conquistadas de manera humana. Mucha gente anda en depresión y lo que hace ¿qué es? Tratar de resolver un problema espiritual. Muchas veces es espiritual, hay veces que es por ciertas cosas en la mente, químicos y bueno, no nos vamos a ir para ese lado. Pero cuando es algo espiritual, tratar de resolver con algo que no es espiritual. La palabra de Dios nos dice que no militamos según la carne. No puedes dar una pastilla a algo que es un problema espiritual. Y los problemas que nosotros enfrentamos, cosas que se han convertido en fortalezas, cosas que arrastramos quizás hasta de nuestros antepasados, maneras de pensar que tenemos, inclusive como sociedad. Todas esas cosas marcan las decisiones y la manera en la que nosotros vivimos. Ahora, por ejemplo, yo recuerdo cuando fui a Polonia, ellos salieron del comunismo. Y la gente cuando había comunismo no tenía nada. Todo el mundo dependía de las cosas que les daba el gobierno. Y recuerdo que una foto que me indicaron de mi esposo cuando tenía como 1 año, era todo vestido de rosado. Porque no había más. No había más. Y la gente comenzaba a acumular todo, a acumular todas las cosas. Todo lo que fuera lo acumulaba. Y cuando nosotros venimos de una ¿cómo se dice? Background, es como un trasfondo, un contexto que ha sido de limitación, que ha sido de pobreza, que ha sido de que no tengo para esto, de que todo lo que tengo lo guardo. Y me acuerdo mucho porque mi esposo se sabe reír de mí, y yo he sido una de las personas que guarda todo lo que puede. Todo lo que puede lo guarda. Entonces mi esposo me sabe decir, tú guardas para llevarte al Ecuador. Entonces hay algo que ya no utilizamos, entonces yo por ahí le guardo y que no vea a nadie. Porque ya está ya casi viejo. Guardamos hasta las medias rotas, guardamos todo porque para algo ha de servir.
¿Sí o no? Y es verdad, para algo sirve. Pero ¿qué pasa cuando ya tienes el canasto lleno de medias rotas y no las has utilizado por un año? Entonces más ocupan espacio. Aún en ese tipo de cuestiones pequeñas, aún en la manera en la que nosotros nos educamos, las cosas que consumimos a través de televisión, a través de lo que escuchamos, las canciones que este mundo nos da, todo eso puede ser una herramienta que ocupa el enemigo para construir fortalezas mentales. ¿Cómo? Por ejemplo, hay muchas personas que crecieron mirando la novela. ¿Sí o no? ¿Quién de ustedes creció mirando una novela? O la abuelita o el abuelito mirando así. Y de pronto, cuando nosotros queremos encontrar a la persona que va a ser la persona para nuestra vida, creemos que va a ser de esa manera. Eso ya se ha convertido en una fortaleza mental. Miren lo que el enemigo hace a los niños, aún desde que son tan pequeñitos, les vende un tipo de comportamiento, un tipo de relación a las niñas. Tienes que esperar por el príncipe azul y el príncipe azul tiene que ser así, alto, rubio, ojos verdes y todo. Y cuando viene un bajito, morenito y gordito, entonces se casa, pero después algo me falta. Ya no le amo. ¿Por qué? Porque en nuestra mente hay un patrón de que voy a alcanzar satisfacción, o que eso es tener perfección, o que alcanzar eso es tener satisfacción. Patrones mentales que están en nuestra mente. Patrones mentales que hemos alimentado y que el enemigo ha alimentado por muchos años a través de todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que asimilamos de nuestra cultura. Todas esas cosas se convierten en esas fortalezas. Y como les decía, a una fortaleza no vas con puños y le vas a dar de boxeo. A una fortaleza no le derrumbas solamente diciendo palabras. Miren cómo el pueblo de Israel venció las fortalezas que estaban en Jericó. ¿Cómo vencieron? No fue con una sola herramienta. Y es por eso que la palabra en este versículo nos dice, porque las armas, repita conmigo, armas. Entonces no es una sola. Porque hay armas que alcanzan objetivos pequeños, pero hay otras armas como una metralleta que alcanzan objetivos que son más alejados. Hay otras armas que puedes destruir más y otras armas que quizás no hagan mucho. Entonces Dios nos está diciendo, no es una arma, no solamente es la oración. Porque puedes pasarte la vida orando, pero si no tomas una acción, no tomas otra arma que Dios te ha dado. Y ya les voy a hablar un poquito más de eso si tenemos tiempo. Entonces, dice, toma eso, toma las armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que Dios nos quiere dar para destruir fortalezas. Armas que no son de este mundo. Armas que cancelan y derriban el poder del enemigo en nuestras vidas. Son armas que no se limitan a nuestra personalidad, no se limitan a cómo nosotros hemos crecido, de dónde vengamos, sino son armas que han sido dadas por Dios para la destrucción de toda fortaleza. Ahora quiero decirte, todos nosotros tenemos alguna fortaleza. Todos hemos permitido que algún pensamiento del sistema de este mundo conquiste nuestra mente. Todos en algún momento hemos dado lugar a que se construyan en nuestra mente fortalezas que limiten el poder de Dios obrar en cierta área. Y tenemos que tener en cuenta esto, porque cuando entiendes, esta es una fortaleza que yo tengo. Por ejemplo,
tú vienes de una familia en la que era una familia que vivía con mucha tristeza. Una familia en la que no había comunicación. En una familia en la que nunca se reunieron a conversar. Todo era de gritos o de a golpes. Entonces eso se convierte en ti en una fortaleza que aunque vienes a Cristo, entregas tu espíritu a Jesús, pero en tu alma aún hay esa fortaleza. Y no ves victoria en tu casa quizás. Quizás no ves victoria y ves que hay algo en tu familia en lo que no puedes ver victoria. ¿Por qué? Porque quizás haya una fortaleza de que no hay comunicación. De que no, de gana voy a hablar con mis papás. No, de gana voy a decir esto. De gana voy a hacer esto porque nunca nada va a pasar. Ya intenté, ya he hecho esto. Se convierten en fortalezas mentales que nos limitan. Fortalezas mentales que mantienen cautivas a generaciones enteras. Y eso es lo que la palabra de Dios nos advierte desde el principio, desde el tiempo en el que Moisés lideraba al pueblo de Israel. Los sacaba de Egipto y lo que Dios quería hacer en ellos era llevarles a ser una nación libre. Quería sacar todas esas estructuras de su mente que eran atadas a su vida de esclavitud. Y eso es lo que Jesús vino a hacer, a derribar toda fortaleza, a destruir toda fortaleza, a derribar todo argumento. Porque se levanta, como dice que en el versículo de 2 de Corintios 10, 3 al 5, y toda altivez, todo orgullo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ahora, ¿cómo puedes identificar una fortaleza? Es cuando conoces verdaderamente la palabra de Dios. Entonces, todas esas fortalezas que se levantan en tu vida son mentiras, son cosas que están arraigadas a tu corazón. Son fortalezas espirituales que son construidas por el engaño. Son hábitos de pecado, son tipos de mentalidad que te mantienen atado, son argumentos, creencias que van en contra de la verdad de Dios. Y en este tipo de fortalezas pueden ser en tu área emocional. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene miedo a todo. Miedo a todo. Y con mi hija, por ejemplo, en estos días, ella ha estado con miedo en las noches. Entonces yo le digo, Abby, tú tienes que vencer en el nombre de Jesús. Tú no estás sola. Mami, no me dejes, deja abierta la puerta. No apagues la luz. Y antes ella no era así. Ni hace unos pocos días. Y entonces entendí de que tengo que atacar eso que el enemigo quiere poner como un argumento que se levante después como una fortaleza. Tenemos que aprender a atacar con la verdad de Dios. Entonces le digo, Abby, tú eres valiente, el Señor está contigo. Y ahí todos le decimos, Abby, tú eres valiente. Y fue para mí una sorpresa muy bonita el escuchar que ella estaba ya dormida. Y dice, yo soy valiente, Abigail. Dormida, dijo. Yo soy valiente, Abigail. Y yo dije, gracias, Señor Jesús, porque aún en el sueño, Dios, tú le recuerdas que ella es valiente. Y miren lo que el enemigo quiere sembrar con todas las cosas que el mundo nos pone. Miedo, quiere sembrar temor, culpa, ansiedad, ira, amargura. En nuestra mente quiere depositar mentiras sobre nuestra identidad. No valgo para nada. O quizás sobre nuestra identidad, yo soy más que todos. A mí me respetan, a mí no me dicen así. O quizás también cuando te has involucrado en algo oculto. Muchas veces nosotros no miramos cosas que son malas y pecaminosas como realmente lo son, porque nos hemos permitido que nuestro entendimiento sea entenebrecido. ¿Qué significa eso? Que nos alimentamos tanto de lo que hay en este mundo que ya no podemos identificar cuál es la verdad de Dios.
Entonces nos llenamos de películas de terror. ¿A cuántos les gustan las películas de terror? No. Nos llenamos de películas de terror. Nos llenamos de películas que contienen contenido quizás para adultos, en realidad para adultos, porque no es ni siquiera para adultos. Nos llenamos de idolatría, nos llenamos de incredulidad, nos llenamos de cosas que contaminan nuestro corazón. Y después estamos diciendo, Dios, ¿por qué no estás cerca de mí? No te siento, Señor. Es porque nos involucramos con cosas del enemigo y nos alimentamos de eso. Es como que yo te dijera, come todo el día cosas que están en la basura. Y tú digas, sí, es que esto es tan bueno, voy a comer y después eso no te haga mal. Eso no va a suceder. Si comes cosas de la basura, si comes comida con las manos sucias, en algún momento te va a doler el estómago, te vas a poner mal. Entonces, de la misma manera, en lo que nos alimentamos nos llena. Lo que nos alimentamos, lo que permitimos y nos involucramos, eso es lo que nos alimenta. También otro tipo de fortalezas en relaciones personales, por ejemplo, cuando hay falta de perdón. No puedes perdonar a alguien, no le puedes ver cerca a alguien. O hay personas también en relaciones personales que hay gente que es muy controladora, que controla todo. Entonces, que cuando el esposo está en algún lado, ¿a dónde estás? A ver, mándame tu ubicación. O cuando hay falta de perdón, o adicciones también, hábitos compulsivos. Hay gente que comienza cosas y nunca termina. ¿Cuántas cosas tú has comenzado y nunca has terminado? ¿Qué cosas has empezado y no has sido valiente para terminarlas? Todas esas cosas se comienzan a hacer fortalezas en tu vida. Entonces, no importa, esto comencé y no terminé. Esto de acá comencé y también no terminé. Esto de acá también comencé y no terminé. Entonces, ves que en tu vida hay un patrón, que comienzas cosas y no terminas. Que hay incredulidad en tu vida, creerle a Dios, que quizás ves patrones de amargura también en tu corazón. Es que nosotros los Rosales somos resentidos. Es que esto es de familia, ¿sabes? Esto es de mi familia, nosotros somos así. Así nosotros somos. Y eso no viene de parte de Dios, porque tú no eres más ciudadano de esta tierra. Tú no te perteneces a ti mismo. Entonces esas fortalezas tienen que ser derribadas. El pueblo de Israel, el pueblo de Israel permitió el miedo. Y miren, ellos no pudieron conquistar totalmente la tierra prometida. ¿Por qué? A causa del temor. Tenían miedo a los gigantes. Tenían miedo al enemigo, cuando Dios ya les había dado ese territorio. Y construyeron esa barrera de temor que aún por algunas generaciones no pudieron conquistar. No todo el pueblo de Israel llegó a sacar a todos los enemigos. Dios les dijo, vayan, conquisten, sáquenles a todos de esa tierra que yo les he dado a ustedes. No todas las tribus lo hicieron. No todas las tribus vivieron en plena libertad, en el pleno propósito de Dios, en la plena tierra prometida. ¿Por qué? Por temor. Barreras mentales. Cosas que pueden haber en tu vida como la ansiedad, el afán, la ira. ¿Cuántos de nosotros a veces no tenemos problemas con la ira? Nos enojamos fácilmente. Y eso puede ser una barrera mental, una fortaleza que está en tu vida. Hay muchos que han dicho, yo nunca me voy a parecer a mis papás. En esto sí, no me voy a parecer a mis papás. Y cuando menos nos damos cuenta, somos tan iguales que ellos. Copiamos, porque las barreras mentales también vienen por clonación. También se dan por adquirir
copiando un comportamiento. Y ni te das cuenta y de repente estás actuando, diciendo las mismas palabras de la misma manera en la que dijeron tus padres. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que yo soy igual? ¿Por qué? Porque esas barreras, esas fortalezas se han construido de a poco y se han hecho tan profundas que ahora ya ni siquiera son solamente reacciones que tienes. Y eso es lo que el Señor nos manda, que derribemos esas fortalezas mentales sobre nuestra identidad, en orgullo, si tenemos fortalezas espirituales, en incredulidad, en cuanto a la falta de perdón. Todas estas cosas como adicciones, como hábitos, como desobediencia, todas esas cosas que no nos permiten vivir la libertad con la que Cristo nos llamó a vivir. Y eso se convierten en cadenas que nos oprimen. Se convierten en cadenas que no nos dejan vivir en plena libertad. Pero miren lo que dice en Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús claramente dijo esto, que me ha enviado a proclamar libertad. ¿A quiénes? A los cautivos, a poner libertad a los oprimidos. Él me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a poner libertad a los oprimidos. Eso es lo que Jesús vino a hacer, a deshacer las obras del diablo en tu vida. Y ese es el llamado de cada cristiano. ¿Cuál es tu llamado? Es deshacer las obras del diablo en tu vida y en la vida de las personas que están alrededor tuyo. Ese es tu llamado, porque nuestro llamado es ser discípulos de Jesús y hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Entonces tú puedes deshacer las obras del diablo. Tú puedes destruir toda fortaleza. Tú puedes derribar todo argumento que se levanta. Tú tienes la autoridad de Dios porque el Espíritu del Señor está sobre ti. Es el Espíritu del Señor que está sobre ti y Él te ha enviado. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y Él te ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Y eso es lo que dice en Juan 10:10, dice, el ladrón no vino sino para ¿qué? Para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa no es una promesa de parte de Dios que es inalcanzable. Eso todo está cuánto le permitimos al Señor que Él derribe las fortalezas que nosotros tengamos y hemos construido o hemos heredado. Muchas veces hemos heredado fortalezas mentales. Muchas veces hemos heredado tipos de patrones mentales, maneras de pensar de nuestros padres. Hemos heredado. Y eso es lo que tenemos que a la luz de la palabra discernir, aprender a mirar y traer la verdad de Dios y ser libres. ¿Por qué esas fortalezas son peligrosas? Porque distorsionan la visión de Dios. Distorsionan tu visión de Dios, tu visión de ti mismo y tu visión de los demás. Porque esas fortalezas destruyen relaciones. Esas fortalezas destruyen la paz de tu vida. Esas fortalezas destruyen la abundancia en la que Dios quiere que tú vivas. Esas fortalezas te mantienen atado, atrapado, vencido, en vergüenza o en orgullo. Y esas fortalezas se resisten al crecimiento espiritual y a tu sanidad emocional. Hay tantos cristianos que sí son salvos, pero no crecen, que no han experimentado y se resisten. Hay una resistencia al crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque hay fortalezas escondidas. Hay fortalezas escondidas y la palabra de Dios dice que el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
descubrir el pecado, descubrir esa fortaleza. Las personas que más crecen en Dios son las personas que han aprendido a que la confesión en su vida es algo importante. La confesión delante de Dios y también la confesión delante de una autoridad espiritual, de tu líder, de tu pastor. Porque todo lo que no confiesas se queda escondido. Toda lucha que no confiesas se queda allí como poner basura debajo de la alfombra. Un día la basura debajo de la alfombra está del tamaño de la casa. Y eso es lo que el Señor quiere. No dejes basura debajo de la alfombra. No escondas cosas en tu vida. Aprende a ser transparente. Porque mientras más transparente tú seas, y la Biblia dice, confiésense los unos a los otros. ¿Por qué? Porque a veces es tan fácil confesarle a Dios, pero muy difícil el abrirse con alguien y confesar lo que estamos viviendo. Cuando hay confesión, hay libertad. Cuando hay confesión, avergonzamos al enemigo. Cuando hay confesión, vencemos y descubrimos los argumentos que el enemigo tiene. Entonces hoy quiero decirte lo que dice en esta palabra, que nosotros, lo que dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad os hará libres. Y eso es lo que destruye estas fortalezas, es el conocer la verdad de Dios, el no esconder nada, no esconder nada. Hay gente que esconde todo. Hay gente que no tiene ni siquiera a alguien como líder. A nadie que le guíe. Por eso no hay crecimiento, por eso no hay cambio, por eso no hay un progreso. Y Dios no te llamó a vivir una vida estancada. Dios no te a vivir una vida en la que solo tengas la salvación del infierno, pero no experimentes nada de la vida en abundancia que Dios te quiere llevar a vivir. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Si quieres experimentar la vida de abundancia, tienes que aprender a derribar fortalezas, a derribar argumentos. Todo lo que has cargado por generaciones, que sea derribado por el poder del nombre de Jesús. No hay poder ya más para alguien que realmente confiesa su pecado y se aparta. No hay poder, no puedes arrastrar más cosas generacionales si es que decides tú el abrir tu corazón y confesar. Ahora, solamente una persona que confiesa, que trae claridad, solamente miren lo que se hace, inclusive esto hasta en las compañías lo hacen. Los contadores hacen, ¿cómo se llama? Las auditorías. Una auditoría porque necesitan mirar, aún en esas cosas tan terrenales, necesitan mirar de que las cuentas estén bien, porque cuando está mal, el negocio se va para abajo, se destruye. ¿A quién tú le has dado auditoría de tu vida? ¿Quién está chequeando tu vida? Porque si no hay nadie, déjame decirte, no va a haber crecimiento. No va a haber crecimiento, no vas a poder descubrir si hay una cuenta mala, no vas a poder descubrir si hay algún patrón de pensamiento que esté incorrecto, si no le has permitido al Espíritu Santo primero y también a alguien, a tu líder, el que haya una auditoría de tu vida. Y saben, esta cultura nos enseña a ser independientes. Esta es mi vida, ¿qué voy a estar diciendo yo lo que estoy pensando? ¿Qué es pues? ¿Qué es yo diciéndole a esta persona? Si esta persona más pecadora que mí es. Y nos ponemos de esa manera y no le permitimos a Dios obrar. ¿Qué hay en nuestra vida? Yo le escuché a un pastor, a una pareja de pastores, que ellos decían que antes de casarse, o recién casados, ellos hicieron una lista de las cosas buenas y las cosas malas de su familia. Porque ustedes saben que tenemos cosas malas también. ¿O no? ¿O ustedes no?
cosas buenas y cosas buenas de su familia, buenas y malas de su familia. Y pusieron en oración eso y quebrantaron el poder de esos argumentos y herencias de las cosas malas que venían arrastrando, de los patrones de pensamiento, inclusive de cómo manejar las finanzas de sus familias. Y todo eso lo botaron y decidieron reaprender lo que decía la palabra de Dios. Y a veces tenemos que reaprender, limpiarnos para aprender lo que Dios dice. ¿En cuanto a qué? En cuanto a nuestras finanzas, en cuanto a cómo administrar nuestro tiempo, en cuanto a lo que permitimos en nuestra mente, lo que permitimos en nuestro corazón, en cuanto al perdón, en cuanto a las palabras que decimos. Todas esas cosas influencian nuestra vida. Y Dios nos dice en su palabra, Juan 8:32, la verdad os hará libres. Porque las mentiras son las que sostienen las fortalezas. Las mentiras son las que sostienen y las que hacen más fuertes a las fortalezas. Pero el Señor nos quiere llevar al arrepentimiento y a la confesión. Les decía en lo que dice en Proverbios 28:3, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Por qué? Porque el arrepentirse es cerrar las puertas espirituales. El arrepentimiento es el primer paso para derribar esas fortalezas en nuestra vida. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Es reconocer la autoridad de Cristo. En Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y la libertad no viene de nuestra propia fuerza, sino de lo que Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz. La libertad no viene de lo tanto que luches. La libertad viene en entender de que en Él tienes victoria, de que Él te amó tanto que dio su vida para que vivas en victoria, en libertad, en abundancia, en vida. Y sabes, no tienes que seguir los mismos patrones de tu familia. Si quizás vienes de un hogar que ha sido divorciado, de un hogar que ha habido peleas, de un hogar que ha habido cosas malas, y ves eso, tú tienes el poder en el nombre de Jesús, solamente en el nombre de Jesús, de cortar toda maldición generacional. Tienes el poder en el nombre de Jesús de decir hasta aquí, no más, no en mí. No en mi descendencia. Recuerdo que conocí a una chica que ya venía de una familia en la que había mucha tristeza, mucha depresión. Los papás en ese espíritu, o sea, tú les veías y decías, bueno, es una familia normal parece, pero mirabas que era una familia triste. Esta chica luchaba igual con depresión y me acuerdo muy bien que ministrándole, orando por ella, le decía, si lo que tú vences, tus hijos no van a tener que luchar otra vez. Si tú vences esa depresión en el nombre de Jesús, tus hijos no van a tener que enfrentar esa depresión, esa soledad. Lo que tú venzas, la próxima generación no va a tener que luchar de la misma manera. Y Dios quiere llevarnos a vivir una vida en victoria. Pero esa vida en victoria depende de qué, de confesión y arrepentimiento. Yo no he visto a nadie, sinceramente, a nadie que luche con sus propias fuerzas. A nadie que trate de vivir una vida cristiana en sus propias fuerzas. Es imposible. Imposible el ser cristiano sin Cristo. Imposible el ser un seguidor de Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible el tratar de cumplir la ley de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para que a través de Él, de la autoridad que Cristo nos ha dado, seamos renovados en nuestra mente. Le permitamos al Señor cambiar esos pensamientos, cortar todas esas cadenas. Y lo que mirábamos al inicio son diferentes armas que el Señor nos ha dado. Recuerdo que mi esposo le mandó a esta chica a orar, a ayunar.
y también a llenarse todo el tiempo de la palabra de Dios y de prédicas que hablaban sobre la libertad que tenemos en Cristo. Y mientras esta persona vivía de esa manera, alimentándose de la palabra de Dios, vivía en victoria. Nunca podemos desconectarnos de la fuente de nuestra vida. A veces pensamos, bueno, yo ya gané, yo ya vencí, y estoy bien, y nos desconectamos de la fuente. Nos desconectamos de lo que nos da esa energía viva. Y después otra vez volvemos al mismo patrón, porque esos son como caminos que nos llevan a cierta cosa. Pero cuando le permitimos al Espíritu Santo obrar, Él es el que rompe, porque es la conexión directa, constante, perseverante con el Espíritu Santo. Y a través del Señor Jesús tenemos que llegar a esa decisión de no permitir esas fortalezas en nuestra vida. Y quiero darles rápidamente algunos personajes de la Biblia que pudieron levantar fortalezas, pero decidieron vencer esas fortalezas. José, él fue vendido por sus hermanos, vivió en esclavitud, experimentó traición, olvido, prisión injusta. Él pudo crear realmente una muralla, una fortaleza enorme de arrogancia, de falta de perdón, de rechazo. Pero la palabra de Dios dice que en todo el tiempo Dios estaba con José. Y Él no permitió almacenar en su corazón dolor, rencor, orgullo, falta de amor, arrogancia, venganza, sino que derribó toda fortaleza que se quiso levantar en su vida. Y Él fue moldeado a través del proceso, pero perdonó y salvó al pueblo de Egipto y al pueblo de Israel. ¿Por qué? Cumplió su propósito. ¿Por qué? Porque no permitió fortalezas. No permitió fortalezas en su vida. David, él experimentó el rechazo de su padre. Él experimentó que su familia lo persiguiera. Incluso el propio rey de Israel, Saúl, lo perseguía. Sus debilidades, sus pecados. Él era débil, luchaba con la lujuria, adulteró con Betsabé. Mandó a matar a Urías, el esposo de Betsabé. Pero ¿qué pasó con él? Él no dejó que eso se convirtiera en una fortaleza. Él se arrepintió y confesó. Confesó su pecado, se arrepintió profundamente y prefirió perderlo todo a perderle al Espíritu Santo. Para mí eso es increíble, porque prefirió perder su dinastía, prefirió perder su reputación, prefirió quedar mal delante de todo su reino, pero se arrepintió con todo su corazón. Y la Biblia por eso lo llama que Él es un hombre conforme al corazón de Dios, porque Él prefirió a Dios antes que todo. Incluso la mayor posición, el mayor trabajo, la mayor riqueza, Él prefirió al Señor. Moisés, imagínense la vida de Moisés. A veces leemos nomás la Biblia y no nos damos cuenta de lo duro que debió haber sido Moisés. Él luchó con el abandono desde cuando fue un bebé. Falta de identidad. ¿Qué soy? ¿Hebreo? ¿Soy egipcio? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Mis papás son esclavos. Estoy aquí, ¿qué hago? Rechazo, tartamudez, miedo al llamado de Dios. Y luchó, la Biblia dice, con la ira, con la impulsividad, porque él mató hasta un egipcio. Luchó con el orgullo. Pero Dios trabajó en él y él permitió que Dios trabajara en él durante 40 años en el desierto, enseñándole paciencia, enseñándole dependencia. Y por eso tuvo victoria. Y a pesar de sus errores, él liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y fue reconocido incluso como el hombre más manso sobre la tierra, porque Dios es capaz de transformarnos. Él es capaz de cambiarnos. Ninguna barrera, ninguna fortaleza es más fuerte que el poder de Dios.
Ninguna fortaleza es más fuerte que la unción del Espíritu Santo, que es capaz de destruir toda fortaleza, destruir, derribar, cancelar toda fortaleza. Les voy a dar un solo ejemplo más. Ana, ella era una mujer estéril, no veía sanidad en su vida, luchó con humillación, le humillaban por no tener hijos, era la burla de Penina, ella tenía mucha tristeza emocional y podría haber luchado con la amargura, con la depresión, porque la Biblia dice que fue al templo desconsolada. Pero ¿qué dice la palabra de que fue una mujer que persistió en la oración? Y creyó a Dios y Dios le dio la promesa, le dio a Samuel. Entonces, miren, Dios es capaz. La palabra de Dios nos muestra personas que han tenido fortalezas, debilidades, pero que en medio de eso no dejaron que esas situaciones se convirtieran en fortalezas en su vida, sino que vencieron toda fortaleza, vencieron y lucharon para alcanzar la victoria por medio de Jesús. Entonces, ¿qué requiere que nosotros seamos? Que seamos obedientes a la palabra. Un consejo que les puedo dar es obediencia. Lo que el doctor quizás les diga es: coma bien, aliméntese bien. En el espíritu es lo mismo. Coma bien. Todos los días coma bien, coma saludable. Porque si come basura, va a tener basura. Coman bien, comamos bien. Alimentémonos de la palabra de Dios. Necesitamos. Ustedes, yo necesitamos de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios tiene el poder de transformar y de destruir esas fortalezas. Miren lo que hubo en el pueblo de Israel, para terminar. El pueblo de Israel destruyó las fortalezas de Jericó. ¿Cómo? En obediencia. Moisés les dijo: ni una palabra por 7 días. Ahora imagínense no poder hablar durante 7 días. Calladito 7 días. Para muchas de nosotras sería muy difícil. Para algunos hombres también. No decir nada. Mira cómo Moisés está aquí, que nos tiene alrededor de... Otra vez vamos a caminar. Ni una palabra de incredulidad, porque saben, la murmuración es contagiosa, la incredulidad es contagiosa, el desánimo es contagioso. Nada, silencio por 7 días, porque miraban ahí las mega murallas, esas murallas de metro y medio de grosor, enormes, imposibles humanamente. Pero ¿qué fue lo que dio el poder? Obediencia. La obediencia a la palabra de Dios te da la victoria. La obediencia a la palabra de Dios te da la victoria. Y otra cosa que creo profundamente que es algo que Dios utiliza es la confesión. No escondas debajo de la alfombra. Dígale a la persona que está debajo de su alfombra. Dígale a la persona que está debajo al lado suyo. No le ponga debajo de la alfombra. Dígale a la persona que está al lado suyo: no escondas nada debajo de la alfombra. Sácalo. El que confiesa el pecado, el que confiesa la tentación, es el que va a tener la victoria. Ahora, si estás luchando con algo, todos hemos sido tentados. Jesucristo fue tentado en todo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Vencer esa tentación. Si necesitas ayuda, tienes que confesar con lo que estás luchando. ¿Por qué? Porque quieres agradar a Dios. No te importa el quedar mal. No te importa el que dirán. No te importa: ay, mira cómo ha sido bien pecador. No importa que te digan eso, porque tú quieres agradar a Dios.
y quiere sacar a la luz el pecado, porque así puede haber limpieza. Dios quiere limpiarte de todos esos pensamientos, de todas esas fortalezas mentales que has traído de generación en generación, de toda esa manera de pensar que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Ya me pasé de la hora, discúlpenme, póngase de pie, por favor. No alcancé a darles todo lo que tenía, pero el Señor les revelará en la palabra de Dios. Dígale: Señor Jesús, levante sus manos bien en alto, levante tus manos. Y dile: Señor, revélame qué fortalezas hay en mi vida. Qué fortalezas que he traído de generación en generación aún están en mí. Revélame, Señor. Yo sé que el Señor te está ya mostrando cosas que están en tu vida, en tu familia, en tus actitudes, en tus reacciones, en tu manera de hablar, en tu manera de comportarte, en las cosas, en los hábitos que has tenido en tu vida. Cosas que están ancladas a ti, que parecen que son tan duras de que te deshagas. Y hoy dile: Señor, reconozco que necesito ser transformado. Quebranta, Señor, todas esas fortalezas en mi vida. Quebranta esas fortalezas de pecado en mi vida, Señor. Quebranta esas fortalezas de pecado en mi vida, Señor. Reconozco que necesito tu transformación. No puedo, Señor, solo. No puedo sola, Señor. Cámbiame, Dios. Hoy, en el nombre de Jesús, derribo toda fortaleza que el enemigo ha tratado de colocar en mi vida. Quizás has escuchado tu palabra, pero esa fortaleza no ha permitido que tu palabra dé fruto en mi vida. Hoy descubro esa fortaleza en el nombre de Jesús y la derribo. Hoy derríbala en el nombre de Jesús. Derríbala en el nombre de Jesús. Derribo esa fortaleza de mentira en el nombre de Jesús. Con la verdad de Dios, con tu verdad, Señor. Soy más que vencedor. Soy puro, soy santo. Mi boca habla bien. Tengo el amor de Dios. Tengo tu paz. Tengo tu paciencia, Señor. Tengo tu gozo. Tengo dominio propio para poder decir no al pecado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús tengo dominio propio. Tengo el poder de Dios en mi vida para perdonar. Tengo el poder de Dios en mi vida para cancelar maldiciones generacionales. No voy a repetir el error de mis padres. No voy a repetir los pecados de mis padres. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesucristo, hoy se cancela todo poder de maldición. Hoy se cancela todo poder de patrones en mi vida por mis generaciones anteriores. En el nombre de Jesús, hoy cancélalos en el nombre de Jesús. Hoy cancélalos en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor Jesús, lo que dice en tu palabra. No son declaraciones vacías. Confesamos lo que está escrito, que por medio de ti, Señor, vivimos en una vida en victoria. En el nombre de Jesús, confesamos, creemos que somos llamados a vivir, Señor, la vida que tú pagaste en la cruz para que nosotros vivamos una vida en abundancia en ti, una vida en victoria en ti, una vida que avanza, Señor. Pero aun cuando avanzamos, aprendemos a descansar. Aun cuando avanzamos, aprendemos a depender. Avanzamos, conquistamos, no nos detenemos, visionamos, porque tú estás con nosotros, Señor. Tú eres el que nos cambia, tú eres el que nos transforma, tú eres el que cancela el pasado, Dios, y el que nos da un nuevo futuro. Gracias, Señor Jesús.